Hola compañeros y profesor, nosotros somos el grupo número 9 y vamos a hablar acerca del sistema endógeno calicreína-cininógeno-cinina. El sistema calicreína-cinina renal es un complejo enzimático albergado en el espacio túbulo intersticial renal y cuyos principales componentes son la enzima calicreína y su sustrato cininógeno, que al unirse producen cininas. Estas tienen una actividad vasodilatadora directa o ya sea por la liberación del óxido nítrico. Esto es un sistema poco definido de proteínas sanguíneas de importancia en las inflamaciones, control de presión sanguínea, coagulación y el dolor. En cuanto a la síntesis de cininas, tenemos que el nonapéptido bradicinina y el decapéptido calidina son derivados de las globulinas alfa 2 llamados cininógenos. Existen dos cininógenos, que están los de bajo peso molecular y los de alto peso molecular. Un número de proteasas serínicas generará cininas, pero las dos proteasas altamente específicas que liberan calidina y bradicinina a partir de los cininógenos se llaman calicreínas. Las calicreínas son enzimas proteolíticas constituidas principalmente por calicreínas plasmáticas o tisulares. Estas son calicreínas distintas y que se activan por diferentes mecanismos. Estas están presentes en el organismo como proenzimas inactivas, es decir, como precalicreínas. Estas son producidas en el hígado y activadas por cambios en el pH, temperatura, contacto con superficies cargadas negativamente y por acción del factor de Ekman activado o uno de sus fragmentos. Por lo tanto, en cuanto a la calicreína plasmática, tenemos que esta es una proteína inactiva que forma un complejo con su sustrato, que es el cininógeno de alto peso molecular. La cascada proteolítica resultante es reprimida normalmente por los inhibidores de las proteasas. Entonces tenemos que el factor 12 unido a una proteasa va a sufrir una autoactivación que a su vez van a activar la precalicreína. Aunado a esto, la calicreína activa al factor 12. Entonces se forma una retroalimentación positiva, que esto va a hacer que se pueda escindir el cininógeno y que genere bradicinina a su vez. Por otro lado, con la calicreína tisular, tenemos que este es el único miembro de la familia que genera fácilmente calidina del cininógeno de bajo peso molecular. La calicreína tisular se sintetiza como una preproteína en células epiteliales o en las células secretoras en varios tejidos, como por ejemplo glándulas salivales, páncreas, próstata y nefrona distal renal. La calicreína tisular también se expresa en neutrófilos y esta actúa localmente cerca de sus sitios de origen. La síntesis de la calicreína tisular se controla por varios factores, incluyendo la aldosterona en el riñón y glándula salival y andrógenos en otro tipo de glándulas. El cininógeno HMW se escinde por la calicreína plasmática y la calicreína tisular, produciendo bradicinina y calidina respectivamente, mientras que el cininógeno LMW solo se escinde por la calicreína tisular para producir calidina. El decapéptido calidina es casi tan activo como el nonapéptido bradicinina, aún sin la conversión a bradicinina, que ocurre cuando el residuo de lisina N-terminal se elimina por una aminopeptidasa. La vida media de las cininas en el plasma es solo alrededor de 15 segundos. 80 al 90% de las cininas pueden ser destruidas en un simple paso por el lecho vascular pulmonar, por enzimas presentes en la gran área de superficie endotelial del pulmón. La principal enzima catabólica en el pulmón y otros lechos vasculares es la cininasa 2, o la ECA, es decir, enzima convertidora de angiotensina. La eliminación del dipéptido C-terminal por la ECA o la endopeptidasa neutra 24.11, conocida como la neprilicina, inactiva las cininas. Una enzima plasmática de acción más lenta, la carboxipeptidasa N o cininasa 1, libera el residuo argínico en la porción C-terminal, produciendo así DSAR9 bradicinina o DSAR10 calidina, cualquiera de los cuales ya no activa los receptores beta 2, pero son potentes agonistas de los receptores beta 1. La carboxipeptidasa N se expresa en el hígado y se secreta en forma constitutiva a la sangre. De manera paralela,
El decapéptido inactivo angiotensina 1 se genera por la acción de la renina con el sustrato de plasma angiotensinógeno. La enzima convertidora angiotensina genera el péptido activo angiotensina 2. Estos dos sistemas tienen efectos opuestos. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente que también causa la liberación de la aldosterona y la retención de sodio a través de la activación del receptor AT1. Y la bradicinina es un vasodilatador que estimula la excreción de sodio al activar el receptor beta 2. Los receptores de cinina y sus vías de señalización. Los receptores de cinina beta 1 y beta 2 son receptores que se acoplan a proteína G, cuya señalización media la mayoría de los efectos biológicos del sistema calicreína-cinina. Los receptores beta 1. La síntesis del receptor beta 1 es inducida por afecciones inflamatorias. Se activa mediante los metabolitos C-terminales de AR de bradicinina y la calidina producida por las acciones de la carboxipeptidasa N. Los receptores se acoplan a las proteínas G, Q y GI activadas por la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C, que estimulan la producción de óxido nítrico mediante la activación de la oxidonítrico sintasa inducible en lugar de la ENOS. Los receptores beta 2. El receptor beta 2 activa la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C a través de la interacción con diferentes proteínas G, lo cual activa la vía de IP3 calcio, estimulando la actividad de la proteína sinasa y la síntesis de óxido nítrico por parte de la sintasa óxido nítrico endotelial ENOS y sintetasa óxido nítrico 3. La bradicinina activa un factor de transcripción proinflamatorio que a su vez activa la vía del AMP sinasa. El acoplamiento de los receptores beta 2 activados a GI hace que se active la fosfolipasa A2 y se libere el ácido araquidónico de los fosfolípidos propios de la membrana, y es transformado en diversos derivados incluidos mediadores de inflamación. La respuesta fisiológica depende de la distribución del receptor de determinados grupos de tipos de células, el entorno celular y los mediadores generados. Por ejemplo, en las células endoteliales normales, la activación de los receptores de beta 2 resulta en la activación dependiente de proteína GQ y calcio-calmodulina y de ENOS, con la generación a corto plazo de óxido nítrico, que causa la acumulación de GMP cíclico y la relajación de las células del músculo liso vecinas. Sin embargo, la activación directa de los receptores beta 1 o beta 2 en las células del músculo liso conducen a un acoplamiento a través de GQ y aumento de calcio, lo que resulta en una contracción. Los receptores beta 1 y beta 2 difieren en que los beta 1 producen óxido nítrico por la activación del INOS y los beta 2 por la activación de los ENOS y NOS3. También difieren en su evolución cronológica de disminución. Hay desensibilización rápida de la respuesta del receptor beta 2, en tanto que es lenta del receptor beta 1. Funciones farmacológicas de las calicreínas y cinina. La utilidad de los antagonistas específicos de los receptores de la cinina actualmente se están investigando en diversas áreas, como el dolor, la inflamación, las enfermedades inflamatorias crónicas y el sistema cardiovascular. Los efectos beneficiosos de la terapia con el inhibidor de la ECA se basan, en parte, en la mejora de la actividad de la bradicinina, por ejemplo, en el corazón, en el riñón, en la presión arterial. Esto ha conducido a la sugerencia de que los agonistas de la cinina pudieran ser terapéuticamente beneficiosos. En cuanto al dolor, las cininas son potentes agentes analgésicos. La bradicinina excita las neuronas sensitivas primarias y provoca la liberación de neuropéptidos como la sustancia P, la neurocinina A y el péptido relacionado con el G de la calcitonina. Aunque hay superposición, los receptores beta 2 generalmente median la analgesia aguda de la bradicinina, mientras que el dolor de la inflamación crónica parece implicar un mayor número y activación de los receptores beta 1. Sistema cardiovascular. La bradicinina causa vasodilatación al activar su receptor beta 2 en las células endoteliales, lo que resulta en la generación de óxido nítrico y prostaciclina. Por otra parte, el sistema de calicreína-cinina puede ser importante en los estados hipertensivos. Es cardioprotector
Tiene actividad antiproliferativa, capacidad para aumentar la captación de glucosa en los tejidos, además de proteger al corazón contra la isquemia y la lesión por reperfusión. Estimula la liberación del activador del plasminógeno tisular del endotelio vascular y puede contribuir a la defensa contra el infarto del miocardio y la enfermedad cerebrovascular. En cuanto a la inflamación, las cininas plasmáticas incrementan la permeabilidad de la microcirculación y actúan en vénulas para separar las uniones interendoteliales. El fenómeno anterior, junto con un mayor gradiente de tensión hidrostática, origina edema, y este último, junto con la estimulación de las terminaciones nerviosas, culmina en la respuesta de roncha y eritema a una inyección intradérmica. En los ataques agudos de angioedema hereditario, el exceso de bradicinina es un mediador primario del edema, edema laringio y dolor abdominal. Riñones. Las cininas renales regulan el volumen y la composición de la orina. La calicreína es sintetizada y secretada por las células conectadas a la nefrona distal. Las cininas aumentan el flujo sanguíneo renal. La bradicinina también causa natriuresis al inhibir la reabsorción de sodio en el conducto colector cortical. El tratamiento con los mineralocorticoides, inhibidores de la ECA y los inhibidores de la endopeptidasa neutra incrementan la calicreína renal. En cuanto a otras funciones, tenemos las cininas promueven la dilatación de la arteria pulmonar fetal, el cierre del conducto arterioso y la constricción de los vasos umbilicales, altera la barrera hematoencefálica y permite una mayor penetración al sistema nervioso central. Han sido asociadas con los trastornos neuroinflamatorios como el dolor neuropático en la diabetes mellitus, la encefalomielitis autoinmune y la enfermedad de Alzheimer. Inhibidores de la calicreína. La protinina es un inhibidor natural de proteinasa que inhibe los mediadores de la respuesta inflamatoria, la fibrinólisis y la generación de trombina. La ecalantida es un inhibidor de la calicreína plasmática sintética, aprobada para el tratamiento de ataques agudos del angioedema hereditario en pacientes de 12 años y más. Es administrado por vía subcutánea con una dosis total de 30 miligramos, dividida en 3 inyecciones de 10 miligramos de 1 mililitro cada una. Una dosis adicional de 30 miligramos puede ser administrada dentro de un periodo de 24 horas si el ataque persiste. Dentro de los efectos secundarios más comunes encontramos dolor de cabeza, náuseas, diarrea y fiebre, reacciones en el sitio de la inyección, nasofaringitis, también puede provocar reacciones anafilácticas una hora post-administración y reacciones de hipersensibilidad. Los inhibidores de la ECA, usados de forma extensiva en el tratamiento de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva y la nefropatía diabética, bloquean la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y también bloquean la degradación de la bradicinina por la ECA. Numerosos estudios demostraron que la bradicinina contribuye a muchos de los efectos protectores de los inhibidores de la ECA. Se continúa en la búsqueda de un agonista beta 2 estable, conveniente para la evaluación clínica, que proporcione beneficio cardiovascular sin efectos proinflamatorios. La bradicinina también puede contribuir a los efectos terapéuticos de los antagonistas de los receptores AT1. Durante el bloqueo del receptor AT1, la señalización de la angiotensina 2 a través del receptor AT2 no antagonizado se intensifica, lo que causa un aumento de las concentraciones de la bradicinina, que tiene efectos beneficiosos sobre la función cardiovascular y renal. Sin embargo, el incremento de los niveles de la bradicinina es probablemente más modesto que los alcanzados por los inhibidores de la ECA, como se refleja en la menor incidencia del angioedema en pacientes que toman antagonistas de los receptores AT1. Dentro de los efectos secundarios encontramos angioedema por inhibición de metabolismo de la cinina e incremento de los niveles de cinina pueden producir tos crónica no productiva. Ahora bien, dentro de los antagonistas del receptor de cinina tenemos el icatibant, que es un antagonista selectivo del receptor beta 2. Este es utilizado para el tratamiento de episodios agudos del edema en pacientes mayores de 18 años de edad con angioedema hereditario. Se administra por un profesional de la salud o el paciente se lo autoministra después de recibir un entrenamiento, en una dosis de 30 miligramos en 3 mililitros de solución por inyección subcutánea en el abdomen.
Las dosis adicionales pueden ser administradas a intervalos de al menos 6 horas, si la respuesta es inadecuada o los síntomas se repiten. No debe excederse las 3 dosis en cualquier periodo de 24 horas. Aunque el icatibant tiene el potencial para atenuar los efectos antihipertensivos de los inhibidores de la ECA, no está claro si esto es clínicamente significativo. El icatibant se está investigando actualmente como tratamiento del angioedema inducidas por los inhibidores de la ECA. Muchas gracias por su atención.